tardes, compañeros y licenciada Blanca Elizabeth. El nombre de nuestro equipo es Lectores Virtuales. En esta tarde le hablaremos un poco sobre la supervivencia de nuestra lengua materna y de los 200 indígenas hablantes que aún existen. Bueno, dependemos de una cultura original con un idioma legítimo náhuatl. Las lenguas indígenas son importantes por varias razones. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Yo le diré 10 palabras en náhuatl. Ar significa agua, amor significa libro, acintla se utiliza para decir que algo está debajo del agua, chachapali significa olla de barro, chantli es hogar, eyecat es viento, cua es comer, mostla significa mañana, paqui significa feliz y tepet que significa montaña. Me gustaría conocer unas palabras en náhuatl. Yadeotlap, que significa buenas tardes, Kentica significa cómo estás, Mitote danza, Xochitl flor, Nantli madre, Tatli padre, Cuahuit árbol y Tlazocamati, que significa gracias. Números del 1 al 10 en náhuatl. C, Ome, Yeyi, Nahui, Macuixli, Chicuasen, Chicome, Chicueyi, Chignahui, Matlac. Reseña histórica de la cultura náhuatl. Enraizada en la lengua de muchos pueblos de la época prehispánica, se formó la cultura náhuatl, que actualmente sobrevive con algunas de sus tradiciones y costumbres. Los nahuas fueron pueblos mesoamericanos que se caracterizaron por hablar la lengua náhuatl y poseer creencias religiosas muy similares. Este lenguaje de aproximadamente 60 idiomas abarcó una geografía que incluyó los actuales territorios de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y algunas regiones de Estados Unidos. Por otra parte, algunas de las costumbres y tradiciones de la cultura náhuatl son sus curiosas ceremonias, pintura y artesanía. Igualmente, la cultura náhuatl se enfatizó hacia los aspectos de la vida humana como la cultura, la poesía, ciencias y... En El Salvador quedan apenas 200 nahuablantes. La mayoría de ellos habitan en los departamentos del occidente del país. Entre ellos podemos mencionar Sonsonate, Aguachapán, La Libertad y destacar algunos municipios como Concepción de Taco, Nahuizalco, Chiltipán, Santa Catarina de Mazahuat, Comasagua, Santa Isabel Izhuatán, Cuiznahuat, Santo Domingo de Guzmán, Izalco, Tacuba, Jicalapa, Huayúa, Nahuilingo, Teotepeque, Santo Domingo de Guzmán, que es el que tiene la mayor concentración de nahuablantes en nuestro país. Asimismo, podemos mencionar algunos municipios con nombres náhuatl. Esos son Quesaltepeque, Atiquizaya, que significa lugar de manantiales, Concepción de Ataco, que significa lugar de elevados manantiales, Sensuntepeque, que su significado es Cerro Grande, Chalatenango, que significa valle de aguas y arenas, Tacuba, que significa patio o campo de... Algunos lugares históricos que representan a esta cultura son las ruinas de Tazumal. Este es un sitio arqueológico que está ubicado en el corazón del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Tazumal comprende una serie de estructuras que fueron el escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya, que existió alrededor de los años 100 y 1200 después de Cristo. Tazumal en el idioma maya significa la pirámide en la que se queman a la víctima. Su mayor estructura mide alrededor de 24 metros de altura. Cuenta con más de 12 escalones o plataformas. En estas ruinas se han hallado con más de 116 vasijas entre joyería de jade. Entre uno de los hallazgos más importantes están la Virgen de Tazumal. Algunos rituales que se practicaban eran los sacrificios de los esclavos, los sacrificios de agradecimiento, sacrificios de doncellas y culto a los dioses. Actualmente se puede visitar el Museo de Tazumal, así como las ruinas. Estas cuentan con 2 salas de exposición donde se encuentran varias de las esculturas encontradas en las ruinas de Tazumal.
El sitio arqueológico Cihuatán. Este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Centroamérica. Comprende un estimado de 300 hectáreas. Está ubicado en el municipio de Aguilar. La ciudad es construida y habitada entre los años 900 y 1200 después de Cristo. El nombre de Cihuatán significa junto a la mujer o lugar de la mujer. Cihuatán era una ciudad poderosa y próspera, pero un día en el siglo X después de Cristo se destruyó completamente debido a que se incendió. Eso se cree que fue debido a la guerra. Actualmente se hacen recorridos por 3 áreas principales debido al tipo de estructura y actividades que se desarrollaba en esta. El sitio arqueológico de Santa Leticia. Este está ubicado en Apaneca, en el departamento de Aguachapán. Se encuentra a 1400 metros sobre el nivel del mar, contando aproximadamente 5 hectáreas, las cuales incluyen los montículos, unas terrazas y 3 monumentos del distintivo Bordinflones o Popele. La gestión del sitio arqueológico es privada, ya que se encuentra en la finca de Santa Leticia. Se cree que su origen se remonta a 600 años a nuestra era, aproximadamente 2600 años de antigüedad. Sus estructuras son de origen maya. Algunos de los sitios arqueológicos que representan la cultura maya, tales como ruinas de San Andrés. San Andrés es un sitio arqueológico situado en el valle de Zapotitán, a solo 5 kilómetros de Joyas de Serén, en el departamento de La Libertad. El Parque Arqueológico San Andrés es uno de los centros prehispánicos más grandes de El Salvador y habría constituido una capital regional entre los años 600 a 900 después de Cristo, en el periodo clásico tardío, periodo de apogeo de la civilización maya. San Andrés fue una ciudad que controlaba los asentamientos más pequeños en el valle. En este lugar, gobernantes, artesanos, militares, sacerdotes, comerciantes y muchas otras personas que formaban parte de la sociedad maya de esa época. En los alrededores, en chozas pequeñas, vivían los agricultores, quienes cosechaban los productos principales como maíz, frijol y pipián, caracterizándose como un pueblo agrícola debido a la riqueza del suelo. Actualmente se puede encontrar en San Andrés un museo donde se exhiben piezas que muestran un poco de la cotidianidad del pueblo maya, la gran mayoría de ellas con más de 1000 años de antigüedad. También tenemos Joyas de Serén. El Parque Arqueológico Joyas de Serén resguarda la memoria de un poblado prehispánico con un carácter excepcional, gracias al grado de conservación de las estructuras. Es posible hacer interpretaciones a través de diversos estudios multidisciplinarios, tales como la arqueología, la antropología o la botánica. Este destino, ubicado en el municipio de San Juan Opico, a 36 kilómetros de la ciudad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Permite conocer detalles de la vida cotidiana del pueblo maya agricultor de hace 1400 años, entre otros. Su increíble conservación permite a sus visitantes escenificar la vida diaria de los asentamientos indígenas antes de la conquista española, mostrando los restos de una pequeña granja que fue encontrada por 5 metros de cenizas volcánicas durante la erupción de la Laguna de la Caldera. Actualmente ofrece un museo renovado con maquetas táctiles y textos en braille. Para interés del turista, toda la información que encontramos en el lugar, además del español, cuenta su traducción en inglés y francés. La pirámide más grande conocida en El Salvador fue construida en el sector del Trapiche, y frente a ella se colocó una estela cuyo texto fue borrado en la remota antigüedad, otra estructura de esa época investigada antes de su destrucción. Contenía los restos de más de 30 personas aparentemente sacrificados, posiblemente cautivos de las campañas de guerra conducidas por este antiguo reino. El Estado compró el área de Casablanca en 1977 y después de varios años de labores, Casablanca fue inaugurada como parque en agosto de 2002. El museo escribe el monumento 1 del Trapiche, única estela con estructura maya conocida en El Salvador. Lamentablemente se trata de un fragmento y casi en su totalidad de su texto fue borrado intencionalmente en el pasado prehispánico. El dibujo representa lo que queda del régimen de los glifos mayas y de la figura retrasada. Otro atractivo de Casablanca es su taller de Nil. El taller es manejado por personas capacitadas de dicha tradición cultural, quienes imparten clases de diferentes métodos y materiales del teñido azul en camisas, carteras y otros productos. Voy a hablar sobre lo que son las organizaciones que están a favor de las comunidades indígenas y las cuales buscan rescatar esta cultura, ya que es parte de nosotros, parte de lo que nosotros llevamos dentro. También tenemos como un gran referente lo que fue el proyecto Cunas Indígenas hace ya varios años, creo que 6 o 7, el cual fue dirigido por Jorge Lemos,
que se dio mayormente en el occidente del país, donde se sientan la mayor cantidad de indígenas, entre las cuales tenemos como más de 1000 personas, y solo hay como 200 personas náhuatl hablantes. Entre algunas organizaciones que tratan de buscar y rescatar eso, tenemos las que son el Consejo Coordinador Nacional de Indígenas Salvadoreños, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador, el Instituto para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño, la Asociación de Mujeres Indígenas, el Consejo de Mujeres Principales, y la que mayor parte toma en esto, que es la UNESCO, ya que trata de evitar que una cultura muera. Datos curiosos. El 1 de febrero del 2017, a través del decreto 598 basado en el artículo 53 de la Constitución de la República, se establece que la lengua náhuatl es una riqueza artística que forma parte del tesoro cultural de la nación. También en dicho decreto se establece que la educación y la cultura son inherentes de todo salvadoreño y que es obligación del Estado su conservación, su fomento y su difusión. Agregado a esto se tiene la traducción de la literatura El Principito a la lengua náhuatl y también se tiene conocimiento sobre el tráiler de la película Coco de Disney a la lengua náhuatl. La gramática de esta lengua está muy vinculada a la gramática del idioma inglés. Compañeros, yo les voy a hablar acerca de organizaciones y grupos que velan los derechos humanos de pueblos indígenas. Como sabemos, la Declaración de los Derechos Indígenas, en los últimos años se han logrado avances importantes en cuanto a protección de derechos a pueblos indígenas a través de naciones o unidades encargadas o delegadas por el cumplimiento de las mismas. En nuestro país, como convenio de derechos humanos, tenemos que la declaración fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre del 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, como predecesora del convenio 179 de la OIT y de la Convención 107, convirtiéndose en una herramienta cruciales en el reconocimiento de igualdad, permitiéndole así el respeto a sus tradiciones y enseñanzas de lenguaje, protección a sus tierras y su plato típico. Esta ley fue un elemento crucial en el pro eliminación de la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas. Pues como sabemos, nuestros pueblos indígenas siempre fueron, de esta manera, punto de vista, fueron discriminados, por su raza, por sus genes, por sus tradiciones. Y hoy en día, desde que se aprobaron ciertas leyes, entonces hoy han tenido avance para que ellos puedan tener una mayor libertad. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Como sabemos, los pueblos indígenas salvadoreños son aquellos grupos que se visten con atuendos folclóricos y alegran en fiestas patronales de los municipios, engalan las actos culturales o sirven de inspiración artística. Como nosotros podemos ver, hoy en día hay muchas personas creen que una persona que por andar con traje folclore y todo eso, son atuendos de indígenas o son cosas que solamente se usan para eso. Pero en realidad, como nosotros sabemos, los pueblos son constituidos por hombres, mujeres, niños, ancianos, que tienen los mismos derechos e igualdades como todos nosotros. Dice que las principales autores que se encargan de velar por el cumplimiento de dichos derechos humanos a nuestros pueblos indígenas son la Procuraduría para los Defensores de los Derechos Humanos, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que acciona o ayuda aquí para que se velen el cumplimiento de los derechos, y quienes son las encargadas de visibilizar las violaciones de los derechos humanos que sufren nuestros pueblos indígenas para así omitir todos las violaciones que se han permitido a lo largo de estos años. La participación metodológica de la defensa humana dice que, como nosotros sabemos, para la aplicación de la defensa de los derechos humanos, ha tomado como base la participación de ciertos grupos para obtener mayores luchas contra estos grupos. Como sabemos, en ciertos grupos, zonas indígenas que tenemos en Salvador, en la zona central y paracentral, principalmente en zona norte y zona occidental en San Miguel. Dice que el mandato constitucional de la derechos humanos desde el 2008 dice que nosotros contamos con una escuela de derechos humanos, quienes son encargados de dirigir a organizaciones sociales y organizaciones para la defensa de los derechos humanos sobre pueblos indígenas. Como conocemos, estas zonas encargadas de velar por todo lo que se cumplen los derechos, ya sea económico, social y cultural, el medio ambiente, la niñez y juventud, la mujer y la familia sobre ciertos pueblos indígenas. Dice que
como sabemos lo anterior, lo que implica es comprometer y pronunciarse la promoción y tutela de cualquier derecho esté reconocido instrumento de naturaleza vinculada para El Salvador. Esto tiene importancia especial en referente a la defensa de los derechos humanos de pueblos indígenas, debido a que en la actualidad la comunidad internacional ha reconocido la existencia de nuevas categorías de derechos para la protección de personas por razones históricas, políticas y sociales que se encuentran en situación especial vulnerabilidad. Como ya sabemos, estos grupos se encuentran en mucha vulnerabilidad. El artículo 194 de la Constitución de la República establece el mandato de los derechos humanos consiste en velar respeto y garantía. O sea, como entendemos, todo pueblo indígena son seres humanos que tienen igualdad desde un principio, desde su concepción hasta su nacimiento, tienen igualdad de derechos bajo la Constitución que nos vela a todas las personas. La defensa de los derechos humanos, simplemente que ellos se caracterizan en un etnia, pero en realidad ellos son seres humanos que tienen derechos, están comprometidos, la ley los rige bajo cualquier derecho. Tutela. Vaya, ¿qué son? O sea, los pueblos indígenas han expresado ciertas demandas con aspectos que siempre han solicitado que el Estado le dé mayor brevedad posible a la solución a estos problemas. Tal es el caso de la espiritualidad, que se respete prácticamente sus religiones. Estamos hablando con la cosmovisión, el respeto a todas sus tradiciones, lugares sagrados, marco jurídico y reforma a la Constitución de la República. Este es el propósito para que respete y garantice los derechos de estos pueblos. Y es así como nuestro grupo Lectores Virtuales da por finalizado este tema. Esperamos que toda la información haya sido de su agrado. Pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias.